Lo más importante, como les decía, hay varias definiciones que podrían cruzarse o que podrían tomarse como que fueran lo mismo y vamos a darnos cuenta que es importante tener precisión frente a los conceptos. Entonces, este autor que les dejo acá citado en el 2009 define una contractura como esa incapacidad de una articulación, sea cual sea, para realizar completamente su rango de movilidad articular y generalmente está dado porque tiene una resistencia que lo limita para terminar ese movimiento. Ese movimiento, pues ellos describen que generalmente debe ser pasivo, es decir, que debe ser hecho propiamente por el paciente y que secundario a esa restricción puede estar dada por diversas estructuras, no solamente desde el tipo de punto de vista muscular, sino que también tenemos en este caso en la rodilla ligamentos, la cápsula posterior que es la más importante, tendones y músculos, y sabemos bien que la rodilla es una articulación compleja porque tiene músculos que se insertan y músculos que se originan de dicha articulación. Entonces, una de las principales complicaciones que encontré derivado de tener una contractura en flexión de la rodilla son alteraciones en la marcha. Cuando tenemos un cuádriceps que no funciona bien o que no puede funcionar bien por alguna restricción, en este caso de los isquiotibiales, pues no va a poder tener una marcha adecuada y progresiva. Este artículo del doctor Perry y la doctora Bornfield intenta responder una pregunta en la literatura y es si todas las contracturas son iguales. Y la respuesta que ellos nos dan en este artículo en el 2010 es que uno podría decir que hay dos tipos de contractura. Una contractura que es rígida, que es la que resiste una fuerza considerable, que ese paciente está completamente rígido y no se mueve, y esa fuerza inclusive se sostiene a pesar de que el paciente cambie de posición, intente pues ponerse de pie o por efecto de la gravedad, pues tampoco esa contractura vaya a ceder. Y por el contrario, una contractura elástica es esa que va a ceder de manera pasiva frente al examinador o al que el paciente, pues por el peso corporal o la gravedad, pueda tener algún grado de movilidad. Como les decía, la rodilla es una de las articulaciones que más propensa está a desarrollar una contractura en flexión, sobre todo como veremos por diferentes causas que las denominaremos como causas iatrogénicas. Va a tener una gran cantidad de estructuras que pueden generar fibrosis o que puede hacer que haya cicatrización o bandas en esos tejidos y que nos limite el movimiento. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es un rango de movimiento normal para posterior a esto clasificar esos déficits de extensión o esas contracturas de flexión, como veremos el término más adelante. Entonces, sabemos que un rango normal de la rodilla va de 0 a 135, 140 para algunos autores, pero lo importante es saber cuánto es lo mínimo necesario que yo necesito para tener, pues, por lo menos una marcha estable, una marcha segura y que pueda hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces, esta imagen nos dice que usted necesita aproximadamente 83 grados para subir escaleras, 90 grados para bajarlas, 105 para bajarse de un carro o para, pues, o para sentarse en una silla, y ya si quiere hacer alguna actividad deportiva, pues debería tener por encima de 115 grados de flexión de esa rodilla. Con esta imagen también siempre es importante porque no solamente es quedarnos en cuánto tiene de flexión la rodilla, sino también es importante evaluar si tiene un déficit de extensión que ya les voy a explicar o si esa rodilla pues también tiene algún grado de hiperextensión que es importante también en nuestros pacientes. Entonces, este video es muy bonito porque nos muestra en este corte cómo se va produciendo ese movimiento entre la rótula y la tróclea y la trocla femoral, y vemos cómo va teniendo diferente contacto esa rótula. Entonces no es lo mismo que un paciente esté en una extensión completa, como ustedes lo ven, la troclea no está en contacto con los cóndilos femorales, pero cuando empieza a hacerse esa flexión profunda que mencionamos entre 130 y 135 grados, esas facetas van a tener un mayor contacto con esos cóndilos femorales y eso puede generar mayor presión para esa superficie articular que se transmite propiamente en un daño a ese cartílago. Esto es un estudio de rodilla bastante importante que es del doctor Bellemans. No es un estudio para población pediátrica, pero sí nos permite hablar algo de la biomecánica de la rodilla y es acerca de esa presión femoropatelar. Es importante hablar de esto porque sabemos que a medida que esa rodilla va generando arco de flexión, como lo vemos en la gráfica de abajo, va aumentando la presión que va sintiendo ese cartílago de la rótula y siendo la presión máxima entre los 80 y 90 grados. La rodilla o el cuerpo es inteligente
y en esa proporción de la rótula, pues el cartílago es más grueso, permitiendo llegar hasta los 5 o 6 milímetros de grosor, intentando contraponer estas fuerzas. Pero esto es importante y se los traigo es porque si alguien tiene una contractura en flexión y está por encima de los 80-90 grados, esas superficies articulares van a tener una mayor presión y un mayor contacto, y eso se va a transmitir en cambios secundarios que también veremos más adelante. ¿Qué es importante también con esto? Que pues si un paciente está contracturado en flexión, va a tener una pérdida de extensión y eso va a aumentar, no solamente, como les dije, las presiones de contacto, sino va a alterar la actividad muscular del cuádriceps. En algunos pacientes, dependiendo de la enfermedad que tengan, pueden desarrollar una fatiga de estos músculos y posterior atrofia. Y pues el desenlace final es que ese paciente va a tener una marcha alterada. Entonces, usualmente cuando revisamos un paciente de estos, pues no hay un consenso en la literatura de haga esto, haga lo otro, envíe esto, envíe lo otro, pero pues con la información y con la literatura que yo evalué, el enfoque diagnóstico no debe, pues no debe salirse del esquema de semiología que tenemos todos pues desde las ciencias básicas, y es siempre hay que inspeccionar bien al paciente, pero el paso más importante para esta patología es hacer una muy buena evaluación de esos arcos de movilidad y posteriormente pues hacer pruebas específicas. Como lo veremos en este paciente, es muy difícil evaluar para hacer otras pruebas específicas para ver cómo está esa rodilla debido a la contractura en flexión que tiene, que va a alterar no solamente pues el rango de movilidad, sino la anatomía del paciente, y va a ser difícil evaluar. Entonces, lo que les decía, es muy común encontrar en la literatura y en los artículos términos como artrofibrosis, términos como déficit de extensión y el término pues, que nosotros estamos utilizando, que es la contractura en flexión. La artrofibrosis va a ser un término que la literatura define principalmente para esos pacientes que tienen formación excesiva de un tejido cicatricial que está dentro de esa articulación, que va a causar dolor y rigidez, pero está asociada principalmente o a un evento traumático o a un procedimiento quirúrgico. Dentro de la incidencia de los procedimientos quirúrgicos, lo más común son reparaciones del ligamento cruzado anterior, seguido de fracturas de la espina tibial o reparaciones meniscales por artroscopia. Cuando hablamos de contractura en flexión, pues ya lo mencionamos, que la podemos dividir entre elástica y rígida. Y el déficit de extensión, algunos autores lo toman como un término, pero la mayoría de la literatura que revisé es más como si fuera un signo clínico de un problema subyacente de una condición en la que estamos pensando en que haya algún problema en esa articulación. En pocas palabras, es lo que le falta a la rodilla para extenderse completamente, y puede ser resultado, como les dije, de varias causas. ¿Qué es lo importante tener en cuenta entonces? Nos van a llegar muchos tipos de pacientes, así como el que les voy a presentar ahora en el staff. Y lo primero que tenemos que preguntarnos entonces, ¿quién es mi paciente? Dentro de las causas que encontré en la literatura para pensar en contracturas de inflexión, lo podemos dividir en dos grupos. El paciente que usted le llegue a una corta edad o que le llegue con una condición pues ya establecida por un síndrome o por una enfermedad, que lo dividimos en las causas congénitas. Entonces, principalmente la literatura nos habla de parálisis cerebral, que es donde más literatura hay frente al tema, porque estos niños, como bien sabemos, pues tienen múltiples contracturas, no solo en la rodilla. Si tienen alguna enfermedad o algún síndrome neurológico, también se va a comportar diferente, y hay que tener en cuenta, pues, si tiene algún grado de hipotonía o espasticidad en estos pacientes, y también en el manejo de esos pacientes con artrofibrosis, con artrogriposis, que son también, pues, una de las mayores patologías que se describen en la literatura frente a este tema. Con respecto a las causas adquiridas, entonces aquí tenemos unas causas pues como mucho más variables, pero que igual tenemos que tener en cuenta para que no se nos pasen en estos pacientes, y hay causas infecciosas cada vez, ya está pues como en tendencia en que no vemos pacientes que tengan polio, pero pues igual todavía puede haber en la literatura algunos casos en países donde la vacunación ha disminuido. Pacientes también con tuberculosis, principalmente ahí en la articulación de la rodilla, o artritis séptica, que todo este proceso infeccioso lo que se va a traducir es en un proceso inflamatorio que va a generar inflamación y adherencias de esas rodillas.
También lo describe enfermedades hematológicas, principalmente esos pacientes con hemofilia, en los que tienen sangrados masivos, hemartrosis en esa articulación y generan bloqueos y déficit de extensión, así como pacientes con anemia de células falciformes. Dentro de las enfermedades reumatológicas, pues la más común que cita la literatura es esa artritis crónica juvenil, y dentro de las que yo consideraría que son las que uno más está expuesto a ver o más debe tener cuidado, son las causas traumáticas, como les dije, esas fracturas de la espina tibial, y pacientes que también puedan tener quemadura, que en este caso pues va a tener alteración principalmente de los tejidos blandos. Pero donde quiero que tengan atención es en las causas iatrogénicas, que es donde nosotros también podemos impactar más como ortopedistas, y es en esos pacientes posoperatorios, en los pacientes en los que tienen inmovilizaciones prolongadas, y en la literatura también describen, sobre todo en la década de los 80, aplicaciones intramusculares de medicamentos que principalmente se aplicaban en el cuádriceps, y eso podría generar alteraciones de ese mecanismo extensor y llevar a unas contracturas de flexión. Lo vemos cada vez menos, pero igual es importante también tenerlo en cuenta. Con respecto a lo que les he dicho de la contractura, pues ya sabemos que hay una pérdida del movimiento, pero no es solamente esa limitación en los movimientos. Ese paciente nos puede llegar por muchas otras causas y hay que evaluarlo de manera integral. De acuerdo a la cronicidad del cuadro, pues nos puede llegar con un dolor, ya sea agudo o dolores crónicos, nos puede llegar con atrofias musculares severas. Esas atrofias musculares severas pueden llevar a alteraciones en la marcha, en la sedestación, en la bipedestación, y todo esto puede llevar a que el paciente que previamente era activo vaya a ser un paciente inactivo o sedentario, y posteriormente pueda llevar a problemas cardiovasculares. Estos pacientes también se quejan de problemas de trastornos del sueño porque no pueden dormir adecuadamente en una posición, les toca voltearse constantemente o el mismo dolor no los deja dormir. Y importante evaluar dentro de la piel que esos pacientes, los tejidos y la piel no están acostumbrados a permanecer en dicha posición, entonces pueden haber úlceras por presión y alteraciones de esa piel por tensión. Y por último, llevar a deformidades óseas, que esas deformidades óseas pues van a llevar a dar cambios adaptativos secundarios que van a ser producto del tiempo. Entonces hay que tener muy presente que esa articulación va a cambiar con el tiempo, y que lo que debemos impactar es tratar de que estos pacientes no nos lleguen de manera muy crónica, para poder tener pues mejores alternativas de manejo y que esos tejidos pues no sufran desde el punto de vista de los tejidos blandos o desde los tejidos óseos. Desde el punto de vista óseo, ya los cambios adaptativos serían que esa rótula se pueda ascender y volverse una rótula muy alta. Podemos tener rótulas displásicas, y por la misma presión puede haber epífisis femorales que estén aplanadas, o las superficies articulares de la tibia cambiar la inclinación o la concavidad que tienen. Esto es lo que debemos evitar, pues llegar a este paso y tratar de impactar a los pacientes de manera temprana. Clasificar a estos pacientes, pues si están dentro de una enfermedad neurológica o una parálisis cerebral, es fácil clasificarlos y hay varias clasificaciones, pero si no están dentro de ese grupo, pues no encontré en la literatura una clasificación en la que pudiéramos abarcarlos. Por eso les traigo estos dos, tratando de extrapolar cómo clasificarlos, teniendo en cuenta los grados de movilidad que tiene ese paciente. Este es un estudio inicialmente, uno de los más grandes que encontré, un estudio en parálisis cerebral por 2.800 individuos, en los que ellos lo clasificaron. Todos eran con parálisis cerebral, lo clasificaron de acuerdo a si era leve, moderado o severo. Leve de 5 a 14 grados, moderado de 15 a 29 grados y severo de 30 grados o más. ¿Qué es lo importante? Hay otros estudios extrapolados también, pues como de adultos, en el que nos dicen que puede haber de 4 grados, también de acuerdo al déficit de flexión. Ellos también miran la patela alta, en este que les pongo abajo, que es la escala de Sherburne, y el déficit de extensión. No hay, como les digo, un consenso en la literatura que nos diga cómo clasificarlos, pero que sí encontré en la mayoría de los artículos que nos dice que usted puede manejar hasta 20 grados, que para algunos sería leve y para algunos ya sería moderado. Esos pacientes, si los maneja temprano y de manera conservador, puede tener buenos resultados, pero que es importante, hay algunos autores que son más conservadores y nos dicen que 30 grados usted ya debería pensar en procedimientos quirúrgicos. La literatura todavía tiene pues como un vacío entre 30 y 40 grados, que los procedimientos no quirúrgicos no van a ser suficientes para la contractura de estos pacientes, y ahí usted ya debería pensar y abrir los ojos de que debería hacer algún tipo de manejo quirúrgico. Como les dije, es un tema que no es fácil, pues uno quisiera tener como más fundamento en la literatura. Encontré este capítulo del libro, pero principalmente en parálisis cerebral, y lo que quiero decirles con esto es que
No hay estudios, como lo menciona el autor de la historia natural de la enfermedad, a pesar de que sabemos qué es lo que ocurre, pues, y tenemos idea de qué es lo que pasa, lo más importante es usted entender por qué le está pasando eso al paciente, cuál es la causa. Porque usted puede enderezar al paciente, hacer liberaciones o hacer movilizaciones, pero lo más importante es saber qué llevó al paciente a eso para que no vaya a recidivar y para poder que ese paciente pueda tener un pronóstico adecuado. Con respecto a eso, el tratamiento, pues al no tener una causa establecida, va a depender ese tratamiento de lo que usted haya diagnosticado y haya pensado. Entonces, como les decía, no hay un algoritmo de manejo, hay que individualizar a cada paciente. ¿Qué aprendí yo con esto? Que hay que hacer una anamnesis muy detallada, buscando pequeños detalles que puedan pasarse por alto, hacer una evaluación neurológica y osteomuscular de ese paciente lo más completo posible para mirar que no se nos pase nada y definir, cuando usted ya tenga todas estas cosas claras, cuál va a ser la mejor opción, teniendo en cuenta que las opciones no quirúrgicas sí funcionan en ese grupo de pacientes que tienen contracturas leves y en esos pacientes que tienen contracturas ya un poco más severas o moderadas, pues pensar en algún tipo de opción quirúrgica. Dentro de las opciones quirúrgicas, pues la literatura describe las no quirúrgicas o las que no vamos a intervenir el paciente. Primero es terapia física, estiramientos, hidroterapia, tienen buena evidencia en esos pacientes en las que las contracturas son pues muy leves o mínimas. Después de eso podemos hacer yesos seriados, yesos con cuñas o podemos hacer manejo también con brace graduándolo progresivamente. Si esto no nos funciona, pues podemos pensar en otras opciones ya intervencionistas, como la aplicación de Botox, y eso nos va a llevar a pensar en cuáles son los músculos que están siendo agonistas y cuáles son los que están siendo antagonistas. Y en este caso, pues sabemos que los músculos que queremos relajar van a ser los isquiotibiales para que el cuádriceps pueda tener una buena función. Ya en los procedimientos quirúrgicos, que es la opción 3, tenemos o inyecciones intraarticulares, hay descrito inyecciones con solución salina y con esteroides para distender la cápsula y tratar de que podamos tener una mejor movilidad. A eso casi siempre está acompañada del paso 4, que es una movilización con anestesia, y también describen una liberación de esa cápsula posterior, que como ya les voy a mostrar, hay algunos autores que le dan mucha importancia. Y por último, las opciones quirúrgicas que tenemos es la manipulación bajo anestesia, tratar de hacer una movilización y evaluar a ese paciente sin ningún tipo de sí, pues, con ningún tipo de contractura muscular, que esté relajado, hasta cuánto nos llega, hacer transferencias tendinosas. Entonces, comúnmente sabemos que cuando hay alteraciones en el cuádriceps, cuando hay una déficit en extensión, pues lo que debemos pensar es en cuádriceplastias. En este caso, que los isquiotibiales son los que están alterados, entonces podemos hacer alargamientos musculares o transferencia de ese grupo de isquiotibiales hacia el cuádriceps para mejorar pues como la parte de la marcha. También en algunos casos que ya involucra a una afectación ósea, podemos hacer osteotomías, ya sea flexoras o extensoras, y también podemos hacer reconstrucciones pues con métodos de fijación externa como el Elizaro. Como les decía, la cápsula posterior es importante y dentro de la literatura encontré que no solamente es la importancia que tiene la cápsula, que sabemos que con una flexión, como lo muestra este artículo, en el que cogieron 40 pacientes y los inmovilizaron con 2 semanas y después hicieron estudios histológicos de esa cápsula y ellos encontraron que la cápsula sí se acortaba y se engrosaba, pero que adicional a eso, por la cercanía que tenía, el nervio ciático también presentaba esas mismas alteraciones. Entonces, hay muchos autores, ellos recomiendan pues, que cuando se va a hacer una liberación de isquiotibiales, para evitar una recidiva, intentar hacer una liberación también de esa cápsula posterior para que ese paciente pues, pueda tener mejores resultados y no tenga otra vez un restrictor que le esté generando ahí dificultad. Hice la charla corta porque como van a ver el paciente es muy interesante, tiene una historia compleja que hay que detallarse y la idea es que discutamos el paciente. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo con la revisión que hice? Es que primero hay que definir la causa, hay que saber por qué le está pasando eso al niño, ya sabemos que las causas más comunes pueden ser congénitas o adquiridas, tener en cuenta los niños con parálisis cerebral, con distrofia muscular, con atrogriposis, con infecciones o con traumas. Lo segundo que es importante es preguntarse quién es mi paciente, qué comorbilidades tiene, si fue producto de una cirugía, entonces está encaminado en el grupo de la artrofibrosis, o si es por una contractura de flexión y tiene una enfermedad neuromuscular.
Lo tercero que quiero que se lleven es que el tiempo es secundario a cambios adaptativos. La rodilla no está diseñada para estar en esa posición de flexión y eso puede llevar a cambios óseos y al cambio de los tejidos blandos. El tratamiento no quirúrgico, como les dije, pues va a estar predominantemente en esos casos leves donde las contracturas son menores a 20 grados y en esos casos graves, pues pensar en manejo quirúrgico y asociarse o hacer un manejo multidisciplinario con otras especialidades como fisiatría, neurología, psiquiatría y anestesia. Entonces, este es el paciente